Arratsaldeon, muchas gracias por haber venido a la Biblioteca Bidebarrieta en una noche tan destemplada, por poner un término muy de Bilbao para hablar de esta noche, a la presentación del nuevo libro de uno de los escritores más relevantes, más interesantes, más creativos de nuestro país, que ha escrito una novela con datos reales que se titula en el original en euskera Elkarrekin esnatzeko ordua y en castellano La hora de despertarnos juntos. Es una novela que habla de la memoria, del sacrificio, de la resistencia, del amor, y es el nuevo trabajo narrativo tras Bilbao, New York, Bilbao y Musche, en castellano lo que mueve el mundo, de un narrador con alma de poeta. Yo creo que él no puede olvidar que empezó siendo poeta y en parte ese alma está ahí. Ganador del Premio Nacional de Narrativa, del Premio de la Crítica, de tantos premios, que responde al nombre de Kirmen Uribe, para que os pido un aplauso. Y con nosotros también está, y no es baladí, porque es algo importante, el traductor al castellano de la nueva novela de Kirmen, que no es otro que el excelente escritor José Mari Isasi. Hola, José Mari, otro aplauso para él. Bueno, yo empezaría hablando de algo obvio, porque es casi, por lo que hace referencia a la narrativa, una especie de marca de agua de la obra de Kirmen, que es que sus tres obras narrativas están muy pegadas a la realidad, a la historia, con mayúsculas, con minúsculas, que de alguna manera se convierte en motor de la ficción. Y a mí me gustaría que en principio nos aclararas por qué tus novelas parten de ese presupuesto, porque son así. No sé, porque tal vez yo creo que las novelas, incluso yo creo que la literatura, surge de dos fuentes, que son primero la memoria, es decir, la lectura de lo que nosotros mismos hemos vivido, leído, visto, escuchado, y la imaginación, por otro lado, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo siempre parto parto de estas dos fuentes para ir creando. No sé, siempre me han gustado las historias que escuchaba en casa. Mi madre, mi tía, mi abuela siempre han sido muy buenas contadoras. Y tal vez por eso me gusta esa visión al pasado, ir al pasado, ¿no? No sé, para saber realmente de dónde venimos y por qué somos así. Y bueno, yo creo que una de las motivaciones de esta novela es esa, ¿no? Ir hacia atrás, ir muchos años hacia atrás para poder entender lo que aquí ha pasado y por qué estamos aquí, ¿no? En la situación que estamos. Pero hay otra característica en tus libros, en tu narrativa, que lo hace también diferente a los de los demás, porque esto de lo que estamos hablando es autoficción, de algo que está tan de moda en estos momentos, con sus matices, ya sé que podemos matizarlo, pero en esta autoficción tú te introduces muchas veces como personaje, ¿no? Quiero decir que Kirmen Uribe está ahí, y ese Kirmen Uribe no se oculta. Es decir, que es el Kirmen Uribe que se entera de la historia de una manera, investiga la historia y tal, y puede estar más o menos presente. ¿Por qué Kirmen Uribe como personaje en las novelas? Bueno, Kirmen Uribe como personaje aparece más en Bilbao, New York, Bilbao. Uh-huh. En Musche aparece un poquitín menos, pero también aparece en Lo que mueve el mundo, quiero decir. Y en esta ya soy más bien narrador, ¿no? Vale. Luego vamos a eso. Sí. Entonces, yo creo que he pasado de la autoficción a la docuficción. Pero bueno, luego me preguntáis qué es cada cosa, ¿no? Pero bueno, es verdad que ahora mismo se escribe así, pero no solamente yo mismo. Yo creo que los escritores de mi generación pues escriben. Hay muchísimos escritores en Latinoamérica, en África, en Asia, en Estados Unidos, en Europa. Estábamos hablando en la comida con
con mi editora Elena Ramírez de Siri Hasbeth, ¿no? Pues Siri Hasbeth, que es la mujer de Paul Auster, pero escribe mejor que él, pues también entra en sus novelas, también hace docuficción, utiliza documentos, utiliza muchísima documentación para escribir sus novelas, también Laurent Binet, un autor francés, Emmanuel Carrère, como no. Entonces es un movimiento que se da a nivel mundial, ¿no? Entonces, al final es preguntarte o preguntarse, ¿qué es una novela? ¿Necesariamente debe ser enteramente ficción o debe ser ficción pura? No. Es según la historia que tú o que uno va a contar. Yo, antes de cualquier novela, me planteo varias preguntas. Y, bueno, en esta en particular tenía la historia, una historia que conocía desde niño, una familia que conocía desde niño y que admiraba desde niño. Y ya la historia más o menos, no toda, no entera, porque luego te voy a contar cómo ha sido el proceso, pero la historia más o menos, digamos, el plot, el argumento ya lo tenía. Entonces me digo a mí mismo, ¿cómo planteo esta historia? ¿Cómo planteo la historia de Carmele Urresti? Cambio los nombres, como hacía Faulkner, como hacía Vargas Llosa, como hacía García Márquez, como ha hecho muchísima gente. Y luego apareces en las tesis doctorales, aparece, es que Faulkner se fijó en esta familia en particular. Bueno, pues yo no le voy a dar trabajo a los doctorandos. y ya la familia de Carmele Urresti y Txomin Letamendi aparece tal cual. Pero hay unas razones para ello. La razón fundamental es que no había otra vía. Cambiando los nombres, que la familia me dio el permiso, tenía total libertad, cosa que agradezco muchísimo. Creando una historia paralela más o menos a mi gusto, digamos, ¿en qué hubiera ganado? Bueno, yo tal vez me hubiera recreado más, ¿no? Como escritor, qué bueno soy, estilo Neymar, ahí haciendo regates, ¿no? Pero lo importante es jugar, lo importante es ganar el partido. Quiero decir que lo importante es el equipo, ¿no? Quiero decir con esto que sí, como autor me hubiera recreado, hubiera hecho descripciones asombrosas, no sé qué, esto, pero aquí lo importante era contar una historia, narrar una historia que había sido ocultada, que había sido silenciada. Contar la historia de una generación de vascos que sufrieron mucho, que sufrieron la guerra civil, el exilio, el durísimo franquismo, y había que contarlo tal cual, con nombres y apellidos. Primero, para decir quiénes fueron realmente, quiénes estuvieron en la resistencia, quienes tuvieron la llamita, ¿no?, encendida, digamos, de la libertad, de la democracia, de la cultura vasca. Y segundo también, bueno, quienes estuvieron, pues quiénes fueron los inquisidores, ¿no? También yo creo que eso era importante decirlo. Lo estaba hablando también con Isasi antes, y él me decía, es que esta novela, si le quitas los nombres, nadie se la cree. ¿Por qué? Mira, ¿por qué? A ver, os voy a contar. Carmele Urresti, de Ondarroa, enfermera en Basurto, se va bueno, está en Basurto, llega la guerra civil, ella está en Ondarroa porque el lanzamiento fue en verano, estaba ya, sí. Entonces, bueno, se exilia, primero está con los Gudaris, luego se exilia a París, entra en Eresoinca, que era la embajada cultural vasca que el presidente Aguirre, que el lehendakari Aguirre, manda a montar, digamos, a Manu Sota, que era su hombre de confianza para estas cosas de propaganda y de imagen, digamos, de crear una imagen de marca, de causa vasca. Allá conoce a Txomin Letamendi, que es un músico de Bilbao, de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, que también toca en un grupo llamado el Ola Band, que tocaban en el Café Nervión, en otros cafés, que tocaban en fiestas hasta altas horas de la madrugada, que era amigo de pintores, escritores, pintores como Antonio de Guezala, escritores como Manu Sota, hijo de Ramón de la Sota,
Manu Sota, que luego va desde París, que él también está en Eresoinca, es enviado a Nueva York por Aguirre para montar la primera delegación vasca en Nueva York. Allá llega Manu Sota y se presenta en la Casa Blanca con unos niños vascos el año 1940, el 25 de diciembre, y canta el Ator Ator, un villancico en euskera, a los Roosevelt. Y alguien me diría, Kirmen, Te lo has inventado todo. ¿Qué historia es esta? O sea, te lo has inventado todo. Como que una de Ondarroa que conoce a un músico excepcional que había tocado con Ravel, Rubinstein, luego que eran amigos de Manu Sota, que luego va con unos niños que canta delante de los Roosevelt. No puede ser. Pues sí, fue así. Eso y todo lo demás que se cuenta en la novela. Todos los acontecimientos son reales. Todas las personas que aparecen aquí son reales. Entonces, ¿qué tenía que hacer? ¿Cambiar los nombres? ¿Hacer ficción? ¿Para qué? Eso ya lo hacen otros, no sé, ¿no? Yo siempre pretendo hacer novelas diferentes. No me gusta seguir los pasos de la ficción convencional, sino siempre trato de ir un paso más allá y probar cosas, ¿no? Pero tampoco soy el único, como antes he dicho, ¿no? Hay autores a nivel mundial que también están en esa fase de preguntarse cosas, ¿no? ¿Hace falta la ficción para que una novela sea verosímil? ¿Se pueden contar novelas con personajes reales? Pues sí, hay muchos caminos para la literatura. Volviendo a lo de tu intervención como personaje, me lo has quitado de la boca porque te iba a decir precisamente que una de las cosas que me llamaba la atención es que en esta novela apareces al principio de la novela, pero luego prácticamente te diluyes. Y mi pregunta era, ¿por qué haces eso? ¿Por qué no sigues la línea, por ejemplo, de Bilbao, New York, Bilbao? ¿Por qué llega un momento que decides borrarte? Porque la gente que tiene importancia, lo realmente importantes son Carmele, Txomin, su familia y los personajes que aparecen en la novela. Yo no soy importante. A ver, imaginaos, cuando uno está escribiendo una novela se plantea muchísimas preguntas. Por ejemplo, el punto de vista. Podría ser un autor omnisciente. Los autores omniscientes son aquellos que son como dioses, que saben todo, los personajes, los mueven de aquí a allá, son como actores de guiñol, ¿no? Pues que mueven como titiriteros. Titiriteros que van moviendo el títere y ya está. Yo controlo todo lo que pasa en la novela. No, porque yo no controlaba nada, Quique. No. Quiero decir, era importante que lo contase yo, un individuo de aquí, que, como se dice en la primera cita de la novela, conocía la historia pero no la verdad. Entonces conocía parte de la historia y en todo el proceso de documentación que he hecho, viendo todos los documentos que me ha dejado la familia, que también conservaba excepcionalmente bien, todas las fotos, todo. Luego, el trabajo de archivo aquí, en Barcelona, en Estados Unidos, todas las entrevistas que he hecho a gente que está por aquí también. Entonces, en cada entrevista o cada nuevo documento que encontraba, pues la novela iba cambiando, iba cambiando de dirección. Entonces, yo iba detrás de los personajes. O sea, soy un autor que ha ido detrás de los personajes. Y no es el autor el que dirige todo, como un director de orquesta, no. El autor sirve a los personajes para contar su historia. Yo creo que era muy importante eso, Pero ocurre con Rodrigo Rey Rosa, ocurre con muchísimos autores latinoamericanos también, que es un individuo, o la propia Siri Hasbet también, es un individuo que va descubriendo verdades ocultas, historias que nadie sabía, que ni siquiera... o sea, es el propio individuo el que va descubriendo cosas que o los colectivos, o los partidos políticos, o los gobiernos no descubren, ¿no?
Entonces, es bonito eso, porque nos da ese poder, ¿no? Cada individuo tiene el poder de descubrir cosas, de contar historias que no se han contado o que se han ocultado también. Entonces, a mí, no sé, me da como, no sé, me alegra. Y más de uno. O sea, no es que no podamos hacer nada para que el mundo sea un poquitín más justo. No. Podemos rescatar esta serie de historias y contarlas de la mejor manera posible, claro. Y habrá más de uno, de todas formas, que pregunte, ¿y esto es una novela? Claro que sí. Pues ahora. Limonov de Manuel Carrer no es una novela. Bueno, es una novela excelente. Y cuenta la historia de un ruso que todavía vive, además. Pero ¿por qué es una novela? Quiero decir, déjame que lo explique bien, sí. Lo que quiero decir. Ahora hay grandes historiadores de lo cotidiano que escriben como si escribieran novelas. Y ellos, por ejemplo, no lo venden como novelas, lo venden como libros de historia. Pero la historia a través de los ojos de los pequeños protagonistas de la historia, que en el fondo es también lo que tú haces. Pero yo creo que tú lo que haces es, no sé, me parece, llenar algunos huecos y darle todo un barniz literario. Sí. Que eso quizá es lo que falta en esos libros de los historiadores, que por cierto se aproximan mucho a la literatura, también tengo que decirlo. Sí, cada vez más. Además, bueno, la Mary Beard, la que he leído su última obra sobre Roma, y, sí. Es buenísima. Pero es una novela porque está estructurada como una novela. Es una novela porque los personajes se presentan como en una novela, mediante escenas, mediante diálogos, mediante los procedimientos que se utilizan, ¿no? Es una novela porque los personajes cambian, ¿no? Van cambiando a lo largo de la narración. Es una novela porque el propio autor también cambia. Yo he cambiado, no soy el mismo cuando empecé a documentarme o a escribir la novela que ahora. No soy la misma persona, ¿no? Entonces, se utilizan procedimientos novelescos para contar una historia, y eso es lo importante. Que sea real o no, no me parece, al final, importante en ese sentido de que sea literario o no. Todas las escenas, pues, están imaginadas. Porque yo no sé cómo era Aguirre en su intimidad, o qué conversación tuvo Aguirre con Carmele Urresti, o Chomin con Carmele, cómo se enamoraron. Y también recrear los diálogos, claro. Claro, y cómo se dieron su primer beso. Pues bueno, oye, hay cositas, ¿no? Bueno. Es curioso lo que pasa en el libro, porque es una novela con dos grandes protagonistas, con Chomin Letamendi y Carmele Urresti, que viven una gran historia de amor, marcada por la guerra, el exilio, la resistencia, pero es una novela que está llena de personajes absolutamente fabulosos, que lo más importante, que como decías tú, son personajes que existen de verdad. Hay algunos, bueno, está el Necari José Antonio Aguirre, que a veces aparece como un personaje fantástico. Está François Nothomb, que es un intelectual belga que seguramente... Quizá el apellido Nothomb nos suene, porque hay una escritora belga que se llama Amélie Nothomb, que es una maravillosa escritora, y este tipo era su tío abuelo, que era amigo de los vascos, que participó en la resistencia en Francia, que ese personaje, por ejemplo, pediría una novela. Pero hay otro personaje que acabas de citar, que has citado hace un momento, que es el de Manu Sota, también uno de los hijos de Ramón de la Sota, que yo te voy a decir la verdad, cuando aparecía y luego se iba, te maldecía. Porque decía, pero ¿cómo no me cuentan más cosas de este tío? Que empieza siendo un crápula y un vividor, el clásico hijo tarambanas del empresario, pues uno de los pocos grandes empresarios de este país, que era nacionalista y al que le quitaron todo después de la guerra, que empieza siendo eso y luego de repente se convierte en un hombre muy comprometido con la causa vasca, con la causa de la libertad, con la causa de la democracia. Ahí hay una novela maravillosa. En el caso de Manu Sota, yo no sé si se te pasó por la cabeza... Sí. Y además es que tú accediste a sus diarios, ¿no? A partes de sus diarios. Sí, porque sus familiares me dejaron sus diarios, que son una maravilla. En los diarios aparece... Además, los diarios cuentan el año 1941, que es el año en que llega Aguirre, después de andar por media Europa huyendo después de que fusilaron a Companys, y bueno, se escapó
un poco por suerte, porque se fue de vacaciones a Bélgica cuando entraron los nazis en Francia. Estaba en Bélgica. Y luego ya, bueno, ya sabéis que estuvo en Berlín, dio toda la vuelta hasta llegar a Nueva York. Bueno, Manu Sota cuenta todo el proceso que él, junto a Manuel Inchausti, otro vasco empresario filipino, todos los contactos, todas las labores, digamos, administrativas, de hablar con el Departamento de Estado, de hablar con la Casa Blanca, que hacen para que José Antonio Aguirre sea admitido en los Estados Unidos, para que llegue y para que sea admitido como profesor en Columbia, ¿no? Entonces es muy bonito, porque Manu cuenta cómo llega a Aguirre y cuenta cosas que él mismo no sabe. Él mismo no sabe. Porque Aguirre piensa que va a llegar a Estados Unidos como un héroe, pero al principio, luego ya se le va a reconocer, y mucho, como hombre de Estado incluso. Pero al principio los americanos no querían mojarse mucho. Entonces, pues esto de Columbia tampoco lo veía muy claro, profesor de Columbia, ¿no? Pensaban que era un comunista, esto rojo, no sé qué. No sabían que era católico, no sabían nada. Entonces, Manu cuenta en su diario como José Antonio, el pobre José Antonio, no sabe que Manuel Inchausti va a pagar las clases de Columbia para que él esté ahí de profesor. Y él cree que va a ser la propia universidad que le está pagando. Entonces, cuenta estas cosas que son duras, y son verdades, pero también cuenta cosas maravillosas como la de Butler, que a mí me encanta. Y bueno, cuando Aguirre llegó a Columbia, pues hablaba muy bien francés, pero inglés muy poquito. Entonces tenía una comida con el rector, que era William Butler, que era Premio Nobel de la Paz. Y Manu Sota, que había estudiado en Cambridge, que había sido profesor de Cambridge incluso, le dice: tú tranquilo, José Antonio, tú tranquilo. Pero si vamos a hablar con un Nobel de la Paz, ¿qué le digo? Además en inglés, vamos. Tú tranquilo, que a los premios Nobel les gusta escucharse a sí mismos. Entonces no va a parar de hablar él. Y cuando pare de hablar, tú le dices dos palabras, que son very interesting. Y ya está. Entonces, Aguirre hizo eso y quedó, vamos, de cine. Pero bueno, esas anécdotas, y hay más que son muy bonitas, como cuando empieza, después de Pearl Harbor, cuando empieza, o cuando se está preparando el ejército de Estados Unidos para entrar en la Segunda Guerra Mundial, como los vascos americanos que vivían en los Estados Unidos, los vascoamericanos, se alistan, y como un vasco le cuenta que muchísima gente se suicida porque tenían miedo de entrar en guerra, ¿no? Entonces, todo eso aparece en los diarios, es increíble. Y el personaje de Manu es maravilloso, pero por muchas cosas, tenéis que leer la novela para verlo, porque es fundamental, Entonces, pero yo quería contar la historia de Carmela y de Txomin. ¿Por qué? Porque era una historia que yo conocía desde niño, que era una familia afín, y además era una familia muy particular. Carmele, una mujer independiente con mucha fortaleza, es el centro de la novela, es el corazón de la novela, un modelo de mujer muy moderno. Y luego Txomin Letamendi era un músico también, yo soy artista, no sé. Era una pareja que además anónima, que conocían, sí, es verdad, a Aguirre, conocían a Manu Sota, conocían a los Notomb, conocían a muchísima gente, pero que eran una familia vasca, entre comillas, anónima, ¿no? Como muchas otras familias vascas que ha habido, ¿no? que han sufrido tanto con la guerra civil, con el exilio. Ayer mismo hablaba con la familia Bengoa, que también vivieron en Venezuela, ¿no? Entonces, me gustaba más hablar de esta familia un poco más que de los personajes históricos como Aguirre, etc. Una familia a la que se le exige una responsabilidad rayana en el sacrificio.
Porque cuando están instalados en Venezuela, cuando han encontrado un poco de estabilidad, en el exilio es difícil encontrar estabilidad porque siempre se añora la patria, ¿no? Le piden, desde el gobierno vasco, le piden a él que vuelva a Euskadi, que vuelva al Estado español y que de alguna manera reinicie el proceso de resistencia, ¿no? Eso es terrible. Había gente tan buena, quiero decir. Claro que sí. Es decir, que en algún momento yo he llegado a pensar y tal, esto no es creíble, pero bueno, sé que Kirmen lo basa todo en personajes reales y me parecen unos personajes tan de una pieza, tan nobles, tan leales, tan responsables con las ideas en las que creían y tal, que en algunos momentos resulta hasta increíble. Yo no sé si te ha pasado a ti en algunos momentos. ¿No has llegado incluso a cuestionar a algunos, no sé, a algunas personas que te comentaran que eran así? ¿No has intentado buscar una grisura en el personaje? ¿O no lo has encontrado? No sé. Es que es un poco también como que llama la atención, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que la época del franquismo fuera tan terrible, tan llena de delaciones, de detenciones, de torturas, de traiciones y tal, que de repente encontrarse con estos personajes te lleva a pensar que o nos han contado mal una parte de la historia o nos están manipulando con algunos personajes, no lo sé. No, pero había gente así. Había gente que creía, vamos, que creía en Aguirre, creía en la causa vasca y nada, y luchan por ello, ¿no? Yo creo que Aguirre creaba tal admiración y tenía tal ejército de fieles que, bueno, que ellos... Carisma, tenía mucho carisma. Tenía mucho carisma, que ellos, además, cuando Txomil Otamendi vuelve con su mujer y sus 2 hijos a Bilbao. Es el año 1943. Aguirre le ha fichado para los servicios secretos. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Sí, después de hacer el trato con la OSS, que era la antigua CIA, con el coronel Bill Donovan, y más tarde con la FBI, tenía un trato para que centenares de vascos se alistaran en los servicios secretos, no solamente para actuar en Europa, sino también en Latinoamérica, muchísimos. Se convertían en espías de los aliados. Pero eran espías bajo mando americano. Entonces, él vuelve, es el año 1943, pero hay escenas que cuentan... Joder, hay una escena de tensión también, porque yo me imagino, con 2 hijos, estás en Caracas, él tiene un trabajo. Como músico y de repente... Carmele también empezó a trabajar de enfermera. Carmele también, entonces, cuando le dice Aguirre, ¿por qué te alistarás? Y él le dice... Aguirre también le dice, 1943, queda poco para que acabe la guerra, los nazis van a perder y Franco va a perder. Es nuestra oportunidad. Es nuestra oportunidad. Y él dice, pues si es el último, digamos, mi último esfuerzo para la causa, porque ya había sido también Gudari, dice, pues voy. Pero eso yo creo que creó tensión en la pareja, como es natural, ¿no? Tienen hijos y Carmele le diría, oye... Pero le reprocha a Carmele a él que se vaya a la guerra, entre comillas, otra vez, pero poco. Poco, porque ella, porque hay que decir también que ella sufrió muchísimo. Su hermano había estado en el fuerte de San Cristóbal en Pamplona. Su otro hermano estaba en la resistencia en Francia, colaborando con Nothomb y los de Gref y toda esta... En la Red Comet. En la Red Comet. Ella sabía que sus padres lo habían perdido todo, que a su madre, no era realmente su madre biológica, pero era su madre porque era la hermana de su madre, que la madre falleció muchos años antes y su padre se casó con la hermana. Pues a su madre no le dejaban dar clases, no le dejaban ser profesora. Entonces yo creo que tendría ahí muchos sentimientos
encontrados y al final, bueno, dijo que sí, venga, vamos a volver y a ver qué pasa, ¿no? Oye, quería incidir también, y cambiemos un poco de asunto, en el tema de la traducción de la novela, porque Sí. la novela es una novela que tú querías que se publicara a la vez en todos los idiomas del Estado. O sea, evidentemente en euskera, que es el idioma en el que está escrito, pero en castellano, en catalán y en gallego. Y al pobre José Mari Isasi le has vuelto loco. A ver, José Mari, cuenta un poco cómo es el proceso de traducción de esta novela y cómo te va llegando a ti, porque esto se lo cuentas a la gente y no te lo crees, porque a mí me lo han contado y me parece realmente increíble. A ver, ¿cómo fue la cosa, José Mari? Bueno, primero tengo que decir que antes de la presentación Kirmen me ha dicho, oye, habla tú todo lo que puedas porque tengo mal la garganta, lo estaba diciendo cosas tan interesantes que no me he atrevido a intervenir. Bueno, Kirmen y yo somos amigos, nos conocemos desde hace mucho, hay gran confianza entre nosotros. ¿Cómo os conocisteis, por cierto? Bueno, nos conocimos precisamente como doctorandos en literatura en Vitoria. Fue muy bonita la manera en que nos conocimos. Yo no sé si él se acuerda. La voy a contar, si te parece. Sí, cuéntala. Mira, empezábamos lo que eran los cursos de doctorado y imagínate el primer curso, que recuerdo además que era lo impartían sobre Cervantes y era a las 4:30, ¿no? Entonces, pues yo no conocía quiénes iban a ser mis compañeros y me presenté en el aula como a las 4:15. Y ahí estaba un muchacho con una sonrisa. Y yo en aquel entonces era estudiante de euskera, soy euskaldunberri y iba al Euskaltegi, ¿no? Entonces, pues ya tenía un nivel aceptable y lo que me faltaba era arrancarme a hablar. Y en Gasteiz mis relaciones pues, de toda la vida pues, son en castellano, en la familia y los amigos, ¿no? En Gasteiz tenía una oportunidad de hablar en euskera, ¿no? Entonces, pues allí me junté con él y me presenté en euskera, le hice alguna pregunta en euskera, con mi euskera macarrónico, un poco plastificado, y él me respondió en euskera batúa de la misma manera. Yo pensé, joder, mira, aquí hay un compañero, vamos a empezar. Y al de poco apareció por ahí un amigo suyo, y yo no le conocía quién era, y se puso a hablar en ondarrutarra con él. Y me quedé, porque aquello era maravilloso, era totalmente musical. Primero no entendí nada de lo que decían, porque yo decía, joder, o sea, se comían todos los verbos auxiliares que a mí tanto me había costado aprender, pues, o sea, se los comían todos y bueno, de hecho me hizo participar y no supe qué decir. Pero bueno, lo que quería decir es que desde entonces, pues yo agradecí mucho la manera en que es algo de escritor, ¿no? También ponerse a mi nivel en ese momento para escucharme, para ser accesible, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, pues, al igual que en la novela, pues, Txomin Letamendi y Manu Sota se hicieron amigos por la música, pues a nosotros nos unió la literatura. Es así, ¿no? Hubiera sido en cualquiera, así como Manu Sota y Txomin Letamendi, cada uno procede de un mundo totalmente diferente. Uno hijo de un latonero, como dice él, en Matico. Su madre tuvo que sacar la familia adelante con una panadería. Y Manu Sota, el hijo de una de las fortunas más ricas de toda Europa. Y sin embargo, fueron amigos íntimos por la música, ¿no? Eso aparece en la novela. Pues esto fue así, ¿no? Entonces, pues bueno, nos unió la literatura y a raíz de esa unión y de esa pasión que hemos compartido, el proceso de traducción ha ido ligado a esa unión que tenemos, ¿no? Ese gusto por la literatura. Y entonces, es cuando te pide cosas imposibles, ¿no? No, lo que él quería, yo creo básicamente lo que él quería es que yo aportara mi musicalidad, vamos a decir, como escritor, y luego también yo creo que le interesaba que fuera lector. Que fuera lector porque hemos hablado mucho de sus novelas, hemos hablado mucho de la literatura, y yo creo que le interesaba que le aportara mi punto de vista sobre lo que estaba escribiendo, ¿no? Entonces me llamó, pues no sé, yo creo que lo hemos estado hablando antes, que no sé si fue hace ya 3 años. El único que me acuerdo es que el Athletic estaba en Champions, porque justamente había jugado contra el Oporto, pero no me acuerdo si fue hace 2 años o 3, ya no sé. 3 años, yo creo. Bueno, quedamos para comer, sí. Me dijo, te invito a comer y tal. Que por cierto, la tarjeta no le funcionó, ¿no? Tienes que pagar tú. Pero bueno, me dio a comer y me dijo, joder, pues yo ya sabía que tenía esta novela y me dijo, era una pregunta pertinente, ¿te sientes capaz de traducirla? Y le digo, joder, yo había colaborado con varias de sus traducciones y bueno, pues le dije, pues mira,
si quieres lo que podemos hacer es una prueba, ¿no? Porque él ya entonces tenía varios capítulos escritos, ¿no? Tenía en la cabeza la novela, le veías que la tenía dentro, le ardía, ya todo era la manera en que poder escribirla, ¿no? Y todo eran preguntas sobre de qué manera, la estructura, meto a estos personajes, no los meto, esa era la conversación en la comida, y le dije, bueno, pues vamos a hacer, mándame un capítulo. Me mandó un capítulo y entonces pues le gustó el resultado. Y entonces ese proceso ha sido de forma natural. Y ese fue el método. Mándame un capítulo y luego mándame otro. Y luego mándame otro. O sea, nunca llegaste a tener un manuscrito completo de la novela a la hora de traducirla, ¿no? Dilo. Que no. O sea, he tenido, porque iba acumulando. Ya al final, cuando tuve el último, ya tenía todas las demás. En ese momento... ¿Y eso no complica la traducción? Quiero decir que si tienes una novela completa, puedes ver el tono desde el principio hasta el final, si hay algún cambio en el tono, en los registros, y no sé. Te lo digo también, no solamente como traductor, sino también como escritor que eres, ¿no? Para mí no, porque para mí era el procedimiento ideal. Ha sido ideal porque precisamente por la comunicación, ¿no? Tengo que decir primero que es un jefe excelente. Y además también intervenía en otras personas en este proceso. Él mismo, muchas veces yo notaba que lo que él buscaba era que yo le ayudara a sacar lo que llevaba dentro, ¿no? Porque me preguntaba, ¿y esto qué te parece? Yo me pasaba igual un día pensando, le llamaba y le decía, pues yo creo que aquí tienes que hacer esto. Se quedaba así y al de un rato me volvía a llamar y me dice, no, eso que has dicho no, pero esto otro sí. Entonces, esas cosas... O sea, servías un poco de detonante en algunos momentos, ¿no? Bueno, pues sí, como es un compañero escritor, ¿no? Al final yo soy escritor también y yo creo que él ha buscado en mí ese contraste. También la novela para él, yo creo que temáticamente era muy compleja por los temas que trataba. Y yo tenía la sensación siempre de que tenía que estar atento a muchos frentes. A muchos frentes, ¿no? Es lo que has contado antes cuando decías que... pues lo habitual en un escritor, vamos a decir, es que parta de la ficción y llegue a la realidad pues a través de la verosimilitud, y en la verosimilitud de alguna manera pues se inspire pues en la memoria y se ayude de la imaginación o de sus vivencias. Entonces yo veía que Kirmen estaba haciendo el proceso a la inversa, o sea, partía de la realidad y iba a llegar a la ficción también a través de la verosimilitud, y tenía un montón de piezas. Yo siempre me lo imaginaba, cuando hablaba con él, me lo imaginaba en casa con una de esas pizarras de los detectives que tienen a todos los sospechosos, los lugares de los crímenes, y se pasan horas mirándolas para descubrir cómo iba a ligar, cómo iba a construir la historia, ¿no? Yo recuerdo el primer capítulo, que empezaba con una frase que al final la ha quitado, curiosamente, ¿no? Pero empezaba diciendo algo así como Auda, Beti, Datzina y Sandudan, Leberria, algo así, ¿no? Esta es la novela que siempre he querido escribir, ¿no? Y según me fueron llegando los capítulos, yo me di cuenta que esa era la novela que yo quería leer. Quería leerlo por dos motivos. Primero, porque me estaba sintiendo de verdad que la novela literariamente era extraordinaria. La dificultad que conllevaba estructurar, partiendo de la realidad o de datos concretos, de personajes concretos, estructurar, como ha dicho él, valiéndose de la ficción, recreando escenas, diálogos, toda una historia. Porque la novela, lo bonito es que se lee como una novela, ¿eh? A pesar de que al principio yo creo que es algo que debatimos mucho. Al principio teníamos la sensación, o él tenía la sensación, de que era como un tren de muchos vagones, ¿no? Cada vagón llevaba un personaje, una época, y él, que era esa cabeza tractora, poner en marcha ese vagón pues igual iba a costar, y al lector era muy importante pues que se pusiera en marcha, pero una vez que cogiera velocidad, él tenía clarísimo que esa novela, y eso ocurre, eso todos los lectores que lo han leído, a mí por lo menos, y me imagino que a él también, pues se lo han trasladado, que ya iba a ser imparable, ¿no? Lo que pasa es que había que llegar a ese punto, y entonces pues él estaba en un proceso creativo en ese sentido maravilloso, y a mí haber sido partícipe, yo he disfrutado, lo digo sinceramente, yo tengo 4 novelas publicadas, he disfrutado más traduciendo esta novela que escribiendo las mías. ¿Sí? Sí, lo digo sinceramente, porque la otra razón era porque esta es la historia que yo también quería haber contado, quería haber escuchado, ¿no? Porque es una historia que yo quiero que nos concierne a todos.
Sí. Era la historia de todos nosotros. Donde están los Urresti, uno puede poner a su aitite, o aquí podrá poner a cualquier familiar, un conocido. Y eso era muy bonito para mí, porque yo pensaba, esta historia tiene que contarse y tiene que ser leída, ¿no? Poder participar para mí ha sido un privilegio. Oye, Kirmen, esto que estaba diciendo ahora José Mari me lleva a preguntarte si el escribir esta novela tiene que ver algo con la reivindicación de la memoria histórica, que está tan de moda, entre comillas, ahora, y que curiosamente denostan tanto a algunas personas, tanto a algunos políticos. No tanto aquí, también aquí, como en otras partes del Estado. ¿Eso te llevó también a pensar que esta parte de la historia, que esta historia había que contarla por eso también, por recuperar la memoria? Sí, en cierta manera sí, cómo no. Pero era más, y lo digo en la introducción, ¿no? Era más para entenderme a mí mismo, o sea, para comprender por qué yo soy así. Y yo creo que también, o por qué mi generación es así, ¿no? ¿De dónde venimos? Siempre me planteaba esa, y también lo hablaba con José Mari, ¿no? Quería saber realmente quién soy, y por eso he ido casi 100 años atrás, ¿no? Para saber por qué mi familia era así, por qué mi familia había actuado así, por qué me habían educado así. ¿Quién es Kirmen, ¿no? O quién es José Mari? Entonces, como hacen otros autores, como Philip Roth, por ejemplo, en La Pastoral Americana, que va muchos años atrás, para explicar el porqué de la crisis de la democracia americana ahora mismo, ¿no? Ahora mismo la gente descree de las instituciones de Washington y él, para explicar eso, va muchos años atrás, ¿no? Entonces, era un ejercicio similar, ¿no? Yo, aparte que la historia me atraía muchísimo, me atraía la figura sobre todo de Carmele, ¿no? Me parecía una mujer extraordinaria, ¿no? Ves las fotos, ves lo que hizo, como siempre la decisión era suya al final, ¿no? Eso me encantó, porque era una mujer que decidía ella por ella misma. O sea, quiere decir, cuando va a París, se enamora de Chomin, se queda embarazada y ella decide tener la hija ella sola. Se casan, pero más tarde, cuando ella quiere, cuando ya se fía del músico, dice, bueno, ahora sí nos casamos. Pero quería tener un tiempo para ella misma. Luego es ella la que decide, o la que le dice a Chomin, sí, vamos a volver. Luego es ella la que decide, después de que se queda viuda, y deja a los niños aquí, a 3 niños, y decide marchar a Venezuela a trabajar. El año 1953, en lo peor del franquismo, no puede trabajar aquí, tiene unas multas que pagar, la de sus padres, tiene una familia que sacar adelante y se va ella sola. Entonces, ese personaje me atraía muchísimo, ¿no? Como fuerza motora de una novela y creo que ha habido gente así también, ¿no? O sea, ha habido mujeres así, aquí y fuera. Por eso me atraía tanto. Hay una cosa que me ha sorprendido de la novela, lo digo porque es verdad, y es la imagen que das de los años 20 y de los años 30. O sea, cuando pensamos en esa época, siempre pensábamos que la modernidad estaba en París, estaba en Londres, estaba en Nueva York, y de repente me encuentro leyendo tu novela y luego ya me has tirado, sí, me has sacado el gusanillo y he empezado a leer, y resulta que no, que la modernidad estaba aquí también entre nosotros. Sí. Que Bilbao, por ejemplo, en los años 30 era un foco de modernidad, sí, que había algunas revistas asombrosas, sí, que había un teatro asombroso, que había unas músicas asombrosas, y que eran cosas que se hacían en otras partes del mundo, que no había que ir a buscar a otras partes del mundo porque también estaban aquí, ¿no? Me gusta esa reivindicación que haces de esa época, que bueno, que ocupa un momento simplemente, ¿no? Sí. Pero que siempre suele salir. Lo que estabas diciendo ahora de la protagonista femenina, ¿no? Eso de que es una persona muy moderna, ¿no? Sí. A lo largo de todo el libro,
esa defensa de esa modernidad, ¿no? Y eso me lleva a decirte que también tenemos unos estereotipos sobre los militantes en algunos partidos que también, por ejemplo, pensamos, en los años 30 todos los que militaban en el PNV eran unos catolicones y eran unos superconservadores y no es así. El caso de Txomin Letamendi no es así. O sea, es una persona muy progresista, muy abierta, muy... Sí. Bueno, ahí rompes unos tópicos que... ¿Tú también te creías que eran así, esos tópicos? ¿O no? Sí, pero a medida que he ido leyendo cosas, a medida que he ido descubriendo las vidas de mucha gente, ya intuía que eran de otra manera, ¿no? Creo que nos hemos olvidado de aquella época. Y para mí empezar la novela en aquella época es fundamental. En los años 20, 30, esa generación, la que se llama de Aguirre, digamos que es la segunda generación del nacionalismo, ¿no? La primera era más integrista, más cerrada. La segunda, la cosmopolita, la abierta a Europa, la culta. La que llega a grandes acuerdos con diferentes... El gobierno se crea con todos. En el gobierno de Aguirre están todos. De repente acuñan moneda, de repente tienen un pasaporte. Hacen oficial el euskera, montan una universidad vasca que no se montó hasta muchísimos años más tarde porque luego todo se quebró, ¿no? Pero idearon una universidad vasca también, una educación vasca muy moderna. La universidad vasca, los planteamientos son muy, muy modernos. Los hospitales de aquella época son muy modernos. Si leéis la historia de la sanidad en Euskadi y qué doctores estaban un poco dirigiendo eso, eran muy abiertos. El hospital de Basurto, por ejemplo. El hospital de Basurto y el de Derio también. Y sí. Entonces, a mí esa generación me ha llegado a fascinar. Y también lo hablábamos los dos, ¿no? Manu Sota, Txomin, Carmel, el propio Aguirre, toda la gente que estaba ahí, ¿no? No sé, tenían relación con gente como Monroe, con Thomas Mann, con Hemingway. Bueno, un tío cerrado, como has dicho tú, como has dicho, catolicón, no entra en relación con Hemingway, un rojo americano, o con los judíos de Nueva York. Que o no con Alberti, ¿no? Que se carteaba. A mí eso me sorprendió. Cuando llegó ese capítulo te dije, ¿pero esto es verdad? Como... Sí. Gente que hablaba y Pedro Salinas. Y era gente que hablaba idiomas también. O sea, sí, pero el propio Pedro Salinas, cuando le escribe a Manu Sota, le dice, oye, Manu, dime de autores ingleses que están saliendo ahora que me puedan interesar. Le pregunta a él, a un tío de Bilbao, catolicón, como dices tú. Entonces, pues no era así. Esa es la visión que nos han dado luego, más tarde. No era así. No era así. Aquella generación era realmente ambiciosa, era realmente abierta, era realmente cosmopolita. Claro, sí. y eso nos lleva a pensar, y eso también lo reflejas en alguna parte de la novela, lo que pudo ser y no fue. O sea, para esa generación que había abierto tantas puertas con la llegada de la República y que veía un futuro halagüeño en el que, bueno, se iban eliminando las sombras del pasado, de repente volver a eso otra vez, volver a los años 10, a los años 20, a lo peor de las últimas monarquías, a la época de Alfonso XIII, de la dictadura de Primo de Rivera, a ese oscurantismo, eso fue terrible para ellos, y tú lo cuentas en algún momento en la novela también. Sí, esa vuelta fue terrible. Imaginaos, la novela empieza con esta fiesta con un lienzo de Guezala, de Antonio Guezala, que pintó una fiesta, ¿no? Una fiesta que se celebra en Ibaigane, ahí están los artistas. El Palacio del Athletic. El Palacio del Athletic, que era de los Sota. Que era de los Sota. Sí. Que luego fue cuartel, bueno, en fin. Guezala retrata una fiesta, la fiesta de artistas en Ibaigane en 1927. Es una escena nocturna, con luces, la gente disfrazada, bailando, una especie de charleston. Parece el Gran Gatsby. Sí, eso es. Y ahí está tocando, en un rincón detrás hay un grupo de jazz y ahí está tocando Txomin Letamendi, ¿no? Entonces dices, esa gente que estaba haciendo gapasa, así claramente, en ese sábado de carnaval, ¿qué
ni se le hubiera pasado por la cabeza que luego vendría una guerra, que luego vendría una dictadura. Nada, nada. Incluso, y también de esto hemos hablado, la gente, bueno, por ejemplo, Lequerica, que fue ministro de Franco, que fue embajador, bueno, que fue el que mandó a Pedro Urraca que capturase a Companys y a otros, era amigo. Cenaban juntos. Se relacionaba con ellos, sí. Se relacionaba con Aguirre, con los Sota. Y luego fue uno de los perros del franquismo. Eso es, y luego de repente hace crack, uno va para un lado y otros van hacia otro lado, ¿no? Entonces, aparecen los años 40 y 50, la guerra no aparece mucho, como bien has dicho, pero sí los 40 y 50, que es un periodo, yo creo que bastante desconocido. Aparece toda la lucha que se hace para que Franco caiga y realmente están en ello, porque los americanos estuvieron dudando si invadir o no el Estado español y estuvieron ahí, tuvieron planes. Entonces muere Roosevelt, Wallace, el vicepresidente de Roosevelt, que tenía relación con Aguirre, es destituido, Truman ya se ve que empieza otra guerra, que es la Guerra Fría con la Unión Soviética. Truman es un halcón. Sí, dice, aquí no va a pasar nada, aquí no se va a mover nada. Entonces apuestan por Franco, ¿no? Y eso trae, pues, digamos, una gran decepción. El sueño de Aguirre cae, que había puesto todas sus cartas para, pues, con los aliados. Él creía realmente en las democracias occidentales y de repente una persona que estuvo en la creación de las Naciones Unidas desaparece de la agenda de las grandes potencias, ¿no? Entonces se queda en nada. Y esos son los peores años, ¿no? Los últimos 40, los 50, los más duros, que son retratados con extrema dureza también en la novela, ¿eh? Hay partes muy duras. Y que se cierra con mucha amargura con la muerte de Aguirre. Sí, la muerte de Aguirre, sí, con mucha amargura. Aunque luego ya, con la muerte de Aguirre y con la muerte de Letamendi también, lo voy a decir, sí, que murió. No me deja, José Mari no me deja decirlo. Dice, estás contando demasiado. Vale. Muere porque es capturado bueno, es que hay muchísimas cosas para leer. O sea, es capturado en Barcelona porque estaba en relación con la resistencia catalana. El personaje de Benet también es un personaje increíble, del que podemos hablar también. Bueno, es torturado, lo llevan a la cárcel de mala manera y al final muere, ¿no? Y esas Navidades, que es una escena muy dura, cuando muere el Letamendi, su mujer dice, bueno, su hija lo cuenta muy bien, está aquí, bueno, ya está. Las Navidades del 50, ya está. Vamos a dejar atrás el pasado y vamos a mirar hacia adelante. Y ella ya decide, me voy a ir a Venezuela hasta que pague todo esto y hasta que muera Franco, ¿no? Entonces, estuvo muchísimos años fuera, en Caracas, logró reunir de nuevo a su familia, a sus hijos, llevar uno a uno a sus hijos, y tuvieron ahí un momento. Porque claro, el exilio también fue trágico, pero bueno, también tenía sus momentos, ¿no? Al final estaban en un país libre, en un país próspero. En aquella época Venezuela era muy próspera. El petróleo, bueno, podían escribir, podían publicar, bueno, se relacionaban con gente de la cultura vasca que también estaba exiliada, como Andima y Virginia Bagaitia. Bueno, tuvieron sus años, digamos, dulces, hasta los 60, en los que los hijos quieren volver porque aquí se están moviendo cosas, ¿no? Y esto enlaza con la historia más reciente, pero no lo vamos a contar todo. Tenéis que comprar el libro. José Mari, ¿qué ha sido lo más difícil de la traducción del euskera al castellano? No sé si ha habido algo especialmente complicado. Bueno, para mí, mira, tengo un amigo que hace poco ha corrido la Irua Handiak, que es la carrera esta de 100 kilómetros que recorre los 3 montes emblemáticos de Euskadi.
Y para mí lo más duro ha sido tener la sensación de que era algo parecido, por un lado, porque teníamos digamos, un plazo que cumplir y yo dependía de Kirmen, claro, iban llegándome los capítulos y entonces teníamos esa urgencia, vamos a decir, o esa premura. Y a la vez tener la sensación, como creo que la tendría un corredor en esa carrera, de estar disfrutando, ¿no? De ser tú, de hacer lo que quieres hacer, ¿no? Entonces esa combinación a veces pues tenía sus riesgos, ¿no? Tenía sus riesgos porque, por ejemplo, yo recuerdo veces que pues pasaban, sobre todo, no ya en el tramo final, pero no sé, pongamos en mayo o así, ¿no? Que yo estaba al día con lo que Kirmen había escrito y no llegaba al siguiente capítulo. Y hablábamos, no, ¿qué tal vas? No, bien, pero esto tal. Ya lo tengo. Y no llegaba el día siguiente, ¿no? Entonces esa sensación, por un lado, de decir, bueno, Kirmen, o sea, ¿tienes controlado bien? Y claro, yo no poder ayudar más, eso para mí era difícil, ¿no? Y con respecto a la traducción en sí, no a lo que rodea la traducción, para mí lo más difícil ha sido, respetando en la medida de lo posible el original, aportar mi musicalidad, lo que yo quería aportar, ¿no? Porque yo me daba al castellano, claro. Yo me he dado cuenta, yo soy de los que creo que el euskera y el castellano son idiomas tan diferentes que de alguna forma es como, no sé, es como si fueran, si necesitaran compases diferentes. Si fuera música necesitaran compases diferentes. Uno luce en un compás y otro luce en otro. Y para conseguir la misma melodía o esa sensación, yo pensaba que había que hacer esos cambios, ¿no? Sobre todo porque pues el castellano permite un fraseo más largo, una subordinación más largo, y Kirmen, por otro lado, a mí me parece que su técnica literaria es portentosa y sobre todo su capacidad poética, ¿no? Por ejemplo, toda la manera en la que cierra los capítulos. Y cómo yo trasladar esa belleza que en euskera para mí pues era fascinante, cómo poderla trasladar al castellano, porque yo si la traducía de una manera literal veía que no era lo mismo. Y además, si él me había elegido a mí es porque buscaba que yo pudiera intentar emular un poco eso, ¿no? Entonces ese era el reto para mí, ese era el reto, y que, pues bueno, pues que también estaba sometida a su consideración, porque yo, cuando él también, lo que ocurría es que yo le enviaba y él me decía, muy bien, muy bien. Me decía, puta madre, puta madre. Pero luego lo mismo me decía, esto aquí... Hacía cambios, ¿no? Cosas tontas, ¿no? Por ejemplo, en la primera parte, en el primer capítulo, el hecho de que este relato permanece en la cabeza, digo, ¿no? Porque es Buruan, ¿no? Sí. Y entonces él me decía, ¿no sería mejor mente aquí? Y con eso nos podíamos pasar. Y le decía, bueno, pues... Un día. Mente, pues... Así, pero luego decía, pero claro, en realidad lo que te ha pasado a ti, que yo te he visto todos estos años, es que este relato te estaba dando vueltas a la cabeza, claro, que es la expresión. Y lo curioso es que él decidió mente y luego me he encontrado... No, perdón, yo dije, tienes razón, mente, y luego me he encontrado que parece cabeza. Pues, y luego reculé al final, sí. O sea, que esas cosas, ¿no? Pues que el escritor ha reconvenido al traductor. Eso ha sido lo fascinante, ¿no? Ha sido un reto en ese sentido, ¿no? Era bonito porque está el original, bueno, así, si hay algún estudiante de filología, maravilloso. Ya. Está el original, luego. Isasi lo leía y me decía, bueno, esto no sé qué, no sé cuántos. Vale, lo cambiaba. Luego él hacía la traducción. Luego la traducción pasaba al editor en euskera. No, mi versión con sus aportaciones pasaba al editor en euskera, que hacía su editaje. El editaje pasaba al castellano. Me volvió a pasar a mí, o sea, otra vuelta con lo que había incorporado. La versión en castellano pasaba a la editora en castellano. Lo que decía la editora en castellano, los cambios venían de vuelta a la versión en euskera, de nuevo. O sea que ha sido un trabajo muy bonito. Al final, la última versión es
era la de euskera, la ultimísima. O sea, que, Entonces, que la novela en euskera se ha ido enriqueciendo Sí. con las otras traducciones que Sí, iban sí, haciéndose sí, a la vez. ¿También ha pasado con gallego y catalán? ¿O esas no, las tenías...? no, ellos ya han sido más traductores, pero no, ellos han ido un poco por detrás, un poquitín por detrás. ¿Conocían el texto de José Mari? Sí, con los dos textos. Sí. O sea, Han conocían trabajado el con los texto dos en euskera y el textos. texto en castellano. ya. Sí, han trabajado con los dos, claro. O sea, que él también ha sido un poco la guía de los que han traducido en gallego y en catalán. Claro, porque Bueno, yo estaba en contacto también con me puso Kirmen en contacto. con Pau Joan. ¡Qué locura, Dios mío! No, y estaba, claro, la última era la traductora catalana que decía, pero es que yo no llego. Entonces o sea, la editora catalana Pilar Beltrán, que es majísima, es maravillosa, ella estaba, claro, ella era la última en esto, ¿no? Porque euskera, castellano, euskera, castellano. Estábamos entre varios editores, varios lectores. Y es por eso que yo me he quedado muy satisfecho del libro. Yo creo que ha habido mucha gente que lo ha leído, ha habido mucha gente que ha aportado su punto de vista, y yo creo que al final ha quedado muy bien. Hay un ejemplo muy bonito que me decía José Mari. Yo tenía momentos de crisis, claro, o sea, decía, esta escena no me sale, no me gusta. Igual estaba días con eso, de verdad, esto es una mierda. Entonces estaba esperando, decía, oye, ¿qué pasa? Y un día me dijo, mira, Kirmen, me tienes que mandar, pero mientras tanto los editores también ya nos habíamos comprometido para publicarla ahora, en otoño, y ya estaban esperando todos. Entonces él me decía, mira, Kirmen, tú como Momo de Michael Ende, ¿no? Michael Ende, sí. ¿Cómo era? Que tenía que limpiar... Eso es, había un personaje, quiero recordar, que decía que tenía que limpiar toda la ciudad. Entonces, cuando él pensaba en que tenía que limpiar toda la ciudad, se agobiaba, no podía. Entonces yo le dije, pero si él pensaba que tenía que limpiar esta calle, que hoy tenía que limpiar esta calle nada más, lo afrontaba. Sí. Entonces lo que llegamos un momento decía, Kirmen, o sea, si es que además lo que necesitas es exprimirte tú un poco, soltarte, en realidad. Entonces, tienes que enviarme este capítulo hoy. Como sea. Como sea. Entonces estaba andando y yo estaba pensando, pues yo igual era, pues yo qué sé, estaba en la calle y que estaba continuamente esperando que llegara. No llegaba, decía, bueno, ahora va a llegar. Me iba, no llegaba. Y de repente, pues igual te llegaba a la 1 de la mañana. Pero yo a la 1 de la mañana yo estaba diciendo no. Pero igual me levantaba a las 5, a las 6. Porque yo había leído y entonces ya estaba pensando si iba a valer, si no, cómo si era lo que... enseguida veías cuando Kirmen daba con lo que quería. Eso es una cosa muy bonita para mí, ¿no? Ver cómo muchas veces aportabas, o sea, que es decir, dabas tus ideas y no valían. No valían porque él en el fondo lo tenía dentro, lo que quería contar. Sabía cómo tenía que ser esa escena, la tenía clarísima. No sé si se me está oyendo ahora que me doy cuenta. Lo sabía. Entonces, claro, lo único que le faltaba es dar en su naturaleza realmente literaria, porque la escena la tenía en la cabeza, lo que le faltaba dar era con la clave literaria, poética. O sea, el momento realmente bien emocional o bien temático, cómo tenía que ser esa circunstancia, ¿no? Y entonces, pues, estaba y decía, ¿no? Y luego, estructuralmente también, a veces era, de repente, un día me llama y me dice, estas dos partes tienen que ser en 3, hay que cambiarlo. De repente él tenía ideas que le podían suponer un cambio absoluto en la estructura de la novela, ¿no? Porque había que dividir o porque... ¿Dónde paro la novela, por ejemplo? Era una cuestión que él tenía clara la escena final, pero a veces le entraban dudas, ¿no? Son cosas que han sido, para mí, asistir a ese proceso suyo, para mí ha sido un aprendizaje, un privilegio, y ha sido una gozada, porque yo era consciente de todas sus dificultades como escritor, como creador, que además, por un lado, estaba atado de pies y manos, porque él sabía que tenía que ceñirse a los hechos, y por otro lado, tenía la máxima aspiración literaria, o sea, conseguir la máxima belleza en lo que contaba.
¿no? Un proceso realmente fascinante. Yo no sé si queréis hacer alguna pregunta, yo creo que ha llegado el momento. Si alguien quiere hacer una pregunta, es el momento oportuno para hacerlo. Y si no, esperando a que hagan preguntas, Sí. una cosa, el título. La hora de despertarnos juntos, que es un título bellísimo. Cuéntale a la gente de dónde sale. Bueno, el título, yo pongo los títulos de manera y creo que concibo las novelas o las estructuro de una manera también un poco intuitiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, Lo que mueve el mundo me encantaba, decía, qué bonito. Pues bueno, luego cuento la historia de una niña, pero realmente tienen que ver, pero igual tienen que ver luego, ¿no? Más tarde. No sé si me explico. O sea, el título va por un lado y la novela va por otro. Entonces, la hora de despertarnos juntos, bueno, empecé como sabía que Ezra Pound había colaborado en Hermes, que Manu Sota se carteaba con él, sabía de la importancia de aquella época y lo quería subrayar, ¿no? Antes de la guerra, quiero decir. Estuve leyendo sus poemas, que hace mucho que no leía, un poeta excelente, y uno de aquellos poemas era perfecto. Decía, se titula La buhardilla, y decía, no existe hora más... Bueno, no sé... Bueno, es que... En fin, Y la vida no tiene nada de mejor que esta hora de diáfana frescura, la hora de despertarnos juntos. Eso es. Entonces dije, ¡guau! The hour of waking together. La hora de despertarnos juntos. Buah, ¿qué es esto? Eran Jaume y Carmele. Eran ellos, ¿no? ¿En cuántos momentos se despertaron juntos? Porque tuvieron una vida muy ajetreada. Bueno, uno fue por un lado, otro fue por el otro, luego el exilio, luego la cárcel, luego etcétera, ¿no? Entonces, estos son ellos, ¿no? Ellos también tuvieron un momento de felicidad. Y para mí eso era muy importante, resaltar eso, ¿no? En la novela se cuentan muchas cosas, se cuenta la guerra, se cuenta muchísimas desgracias, pero ellos también fueron felices, tuvieron momentos felices. Entonces, quería que la novela hiciese referencia a un momento luminoso, a un momento feliz. Y por eso elegí el final de este poema de Ezra Pound. Y luego también tenía otra intuición, ¿no? Decía, bueno, al final esta novela cuenta la historia del País Vasco, de nuestro país, y bueno, también tenía como esa, no sé, pensaba que el título también tenía que hacer referencia a nosotros como país, como comunidad, ¿no? Y como comunidad de gente que quiere vivir junta, ¿no? Entonces, la hora de despertarnos juntos es también este momento, ¿no? O yo quisiera también que fuese este momento, el que estamos viviendo ahora, poco a poco. La hora de despertarnos juntos. Sí. No sé, ¿queréis hacer alguna pregunta? Si no, os ponemos a disposición. Sí. Bueno. Si no, a disposición de Kirmen, o ponemos aquí una disposición vuestra para que esté con vosotros y pueda firmar algo. A ver, aquí hay una pregunta. Ahí. Supongo que a muchas lectoras y lectores les habrá pasado lo que a mí, que ya desde el primer capítulo se encuentran dejando a un lado el libro para buscar en Google imágenes del cuadro de Antonio Guesá, La noche de artistas en Ibaigane, y poco después para buscar esa foto que se describe Sí. de Txomin Letamendi cuando se encuentra o de Carmele Urresti, o de tantos lugares que aparecen, ¿no? Se está contando una historia real que está documentada también gráficamente en muchos aspectos, ¿no? ¿En ningún momento se os ha pasado o se les pasó a los editores por la cabeza incluir documentos gráficos o quizás abrir un sitio web que reúna las fotografías para facilitar ese proceso de identificación con las imágenes reales que se cuentan en la historia? Sí, se planteó, pero yo creo que los dos editores optaron por dejar solamente el texto y que los lectores se imaginasen cómo eran ellos, ¿no? Más que introducir
fotos de ellos dentro del libro. Luego sí ha habido reportajes que han aparecido ellos. Se han aparecido fotografías de los dos. Sí, que ha sido muy bonito, ¿no? Y también, bueno, pues dejar eso para los periodistas. Pero la idea de la web es muy bonita, sí. Está ahí Elena Ramírez y yo creo que está apuntando en su cuaderno Moleskine. Entonces, es bonita. La idea de la web sí me gusta, incluso que los lectores puedan escribir allá, ¿no? Y lo de Google, lo de la gente que ha estado buscando, sí, me han dicho lectores que sí, que se han metido, o sea, estaban leyendo y venga, ¿este quién era? ¿No? Y se han metido a buscar nombres, lugares, Anaco, por ejemplo, el lugar de Venezuela, sí. Y, bueno, el cuadro está en el Museo de Bellas Artes. El cuadro está en el museo. Hemos logrado que el cuadro que estaba en el almacén ya no está. Está expuesto. Entonces, por eso mismo ya merece la pena la novela. Que el cuadro de Ghezala ya está expuesto junto a otro de Delaunay, que también los Delaunay estuvieron aquí. Hubo una exposición de Sonia Delaunay en Bilbao. Es que es increíble. Sí. En los años 20. Y Ghezala fue amigo del matrimonio Delaunay. ¿Alguna pregunta más? Creo que podríamos terminar de una manera muy especial, ¿no? Sí. Dilo. Bueno, está aquí Ikerne Letamendi Urresti, que es la hija de Txomini Carmele, ¿eh? Y me gustaría que ella leyese un texto muy especial que ha traído, pero con el micro igual, no tiene por qué. Hortik hobeto, bai. Baina zutik igual. Bueno, nahi duzun moduan, ¿eh? Bueno. Esto está con la letra de Eita, que se llama Abnegación y Belleza. Y le dice, sinceramente, amigo Letamendi, y aunque la envidia no es nobleza, le envidio por ser dueño de esa belleza fielmente reflejada en el papel. Pues sé que además de bella, es fiel compañera en las horas de tristeza. Le digo que es digna de la destreza de un poeta o de un mago del pincel. Infeliz de mí que no sé recoger en un lírico haz la excelsa maravilla de sus ojos. Un elogio, Carmele, es imposible. Se merece un silencio inconmovible y admirarla postrándose de hinojos. El autor. A mi buen amigo y excelente compañero, Domingo de Letamendi, prisión 22 de septiembre del 47 en Barcelona. Es un poema que le escribió un compañero de cárcel a Txomin Letamendi sobre Carmele, ¿no? Yo creo que es precioso. No está recogido en el libro, con muchísimas cosas que no hemos podido recoger, pero bueno, ha sido maravilloso escucharte. Gracias. Bueno, yo creo que es la mejor manera de cerrar este acto. Muchas gracias por haber venido y un aplauso para el escritor y el traductor.